Clase para, como les mencioné, luego subirla al aula virtual. Muy bien. Empezamos entonces. Vamos a hacer la primera clase antes de empezar con el estudio en sí de la anatomía humana. Vamos a hacer una pequeña introducción a la anatomía, ¿sí? Porque es importante establecer conceptos básicos que les va a servir para todo el curso. Entonces vamos a iniciar con con este primer tema. Un momentito. Muy bien. Ok. Listo. Este es nuestro índice de hoy. Vamos a hablar un poco sobre los sistemas de referencia anatómico, ¿sí? Vamos a hablar sobre las posiciones anatómicas estándar, los ejes del cuerpo, los planos de orientación, dirección, planos de disección, movimiento, ¿sí? También vamos a hablar un poco sobre cavidades corporales, cómo se organiza en general el cuerpo humano y ya introduciéndonos un preámbulo a la siguiente clase que va a ser osteomiología del miembro superior, vamos a hablar generalidades sobre el sistema esquelético. Empezamos entonces. Primero, tienen que saber que pues la anatomía humana no se ha estudiado recientemente, ¿no? Ya viene desde tiempos antiguos, incluso desde antes de Cristo, ¿no? Ya había un interés por saber qué hay detrás de la piel, saber cómo estamos estructurados, cómo estamos organizados en cuanto a estructuras internas, ¿no? Y por lo tanto, pues el término anatomía viene en realidad de un término griego que se conoce como anatome, que significa cortar a través de. Entonces, el concepto de anatomía ya viene a ser un concepto que hoy día conocemos como disección, ¿no? La disección, que es ir introduciéndonos desde la piel hasta los planos muy profundos y así ir descubriendo cada una de las estructuras internas, es lo que da al origen al término anatomía, ¿no? Y ahora, pues la anatomía para nosotros, los médicos o cualquier profesional con afín a las carreras de salud, pues es algo que tenemos que conocer en su profundidad, pues porque es algo que vamos a tratar constantemente, ¿no? Quizás hay algunas especialidades más adelante que eh, por el mismo trajín de la especialidad o las características de la especialidad, no se ahonda tanto en el estudio del cuerpo humano, anatómicamente hablando, pero de todas maneras como médicos, pues es algo que nos va a servir. Y obviamente hay algunas especialidades en las que les sirve mucho más que otras, ¿no? Como por ejemplo la cirugía, incluso medicina física o por ejemplo, a los neurólogos les interesa mucho la anatomía del sistema nervioso, a los cardiólogos la anatomía del corazón, ¿no? Entonces es algo que vamos a tener presente para toda la carrera y todos los cursos que vienen posteriores al estudio de la anatomía, pues va a tener intrínsecamente conceptos anatómicos, así que hay que estudiarlos de manera muy global, ¿no? Algunos términos o alguna terminología anatómica y médica que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, algunos nombres descriptivos, como por ejemplo el músculo deltoides, que como sabemos se encuentra en la región del hombro y tiene una forma triangular, proviene el término deltoides del símbolo delta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O también algunos nombres anatómicos van a ir de acuerdo a la forma en que toma el músculo. En este caso, por ejemplo, el músculo piriforme va a estar en la cadera, ¿no? Y va a tener la forma de una pera, ¿no? En su término griego, piri, forma, ¿no? Entonces, forma de pera, ¿no? Entonces, así se van describiendo algunas estructuras anatómicas
Por ejemplo, el músculo temporal, ¿no? De acuerdo a su ubicación o a su localización, también va a tomar el nombre. El músculo, por ejemplo, el músculo temporal va a estar alrededor o se va a insertar en lo que es el hueso temporal. Entonces, debido a esa inserción en el hueso temporal, va a tomar el nombre de músculo temporal. Van a haber muchos términos que van a ser similares, ¿no? Por ejemplo, músculo braquial anterior, ¿no? Que está en el brazo, braquial de brazo, ¿no? O, por ejemplo, el tríceps sural, ¿no? Sural, que es el término que se le da a la pierna, y es tríceps porque tiene tres componentes, entonces tríceps sural. O bíceps femoral, ¿no? Así como hay bíceps braquial que está en el brazo, también hay bíceps femoral porque va a estar a la altura del fémur. Entonces, en anatomía van a haber muchos nombres que van a ir de acuerdo a su localización, entonces también es importante reconocerlo. Otro también de acuerdo a su función, por ejemplo, el músculo elevador de la escápula, ¿no? Este músculo que viene desde la región cervical, desde las apófisis transversas, ¿no? De las vértebras C2, C3, C4 y baja hasta el ángulo de la escápula, el ángulo interno de la escápula. ¿Y cuál va a ser su función de este músculo? Va a ser pues elevar la escápula. Por lo tanto, el músculo se va a llamar elevador de la escápula. Van a haber también muchos músculos que van a tener como nombre la función la cual desempeñan, ¿no? Entonces, esto en terminología anatómica va a ser importante reconocerlo y también se nos va a facilitar un poco el estudio. Van a ver que van a existir muchas relaciones dentro del estudio de la anatomía que las tenemos que conocer de manera muy precisa, ¿sí? Ah, Antes se utilizaba mucho en anatomía lo que son los términos griegos, ¿no? Actualmente ya se está dejando o poniendo en desuso, mejor dicho, y se está más bien utilizando términos ya anatómicos o funcionales o según su localización, ¿no? Más adelante, seguramente a lo largo del curso, también voy a mencionar algunos nombres o sobre todo estructuras que tienen la terminología griega, pero solamente lo voy a mencionar como histórico o como algún nombre que ya sea muy relevante y que todo el mundo lo conoce así. Pero en la actualidad hay que saber que estos terminología griega ya se está dejando en desuso para darle nombre a las estructuras de acuerdo a esta estructura que les vengo a presentar acá, ¿no? Como son nombres descriptivos o de acuerdo a su forma, de acuerdo a su localización, de acuerdo a su función, y lo que hace pues de que sea algo más universal, ¿no? El estudio de la anatomía sea más universal. También van a existir, de acuerdo a la metodología del estudio anatómico, por ejemplo, la anatomía macroscópica, que básicamente la usamos nosotros mucho en el anfiteatro, es decir, estamos directamente frente a unas piezas anatómicas, un cuerpo humano o alguna región específica del humano o algún órgano, ¿no? Entonces lo estamos viendo en manera macro y ahí es donde vamos a empezar a identificar cada uno de los músculos, cada uno de los tendones, cada uno de las arterias, de los nervios, etcétera. Es un estudio macroscópico, ¿no? También existe la anatomía microscópica, más conocida como histología, por ejemplo, ¿no? Que es parte de otro curso, ¿no? Pero de todas maneras, pues es una anatomía, es un estudio detallado de las estructuras, pero a nivel microscópico. También existe lo que es la anatomía descriptiva, ¿no? Es decir, escojo a una estructura del cuerpo y empiezo a mencionar todas sus características, como por ejemplo acá tengo una escápula o también llamada omóplato, ¿no? Y le empiezo a decir, tiene un borde superior, tiene un borde medial, tiene un borde lateral, tiene un ángulo superolateral, un ángulo superomedial, ¿no? Este es su cara posterior, por delante estará su cara anterior, en la cara posterior estará la espina del omóplato y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta descripción va a ser parte del estudio de la anatomía descriptiva.
También tenemos lo que es la anatomía sistémica, ¿no? La anatomía sistémica más que todo se basa en el estudio de cada uno de los sistemas del organismo. Y como sabemos, pues existe el sistema nervioso, que se conoce como neuroanatomía, o el sistema cardiovascular, ¿no? Cada uno de los sistemas puede ser estudiado de manera también anatómica, ¿no? Anatomía topográfica, de acuerdo a la región, que es más o menos como hemos estructurado a este curso, ¿no? De anatomía humana que se va a dictar en esta oportunidad. Hemos dividido al organismo de acuerdo a regiones. Por ejemplo, vamos a empezar con miembro superior, luego vamos a ir con miembro inferior, con tórax, abdomen, pelvis, ¿no? Y en el curso de anatomía 2, pues vamos a hacer cabeza, cuello, ¿no? Región dorsal y neuroanatomía, ¿no? Entonces hemos dividido al organismo en zonas, en regiones, ¿no? Y vamos a hacer pues el estudio profundo de cada una de las regiones por separado, ¿no? También existe lo que es la anatomía funcional, que es eh, parte también de otro curso, que es la fisiología, ¿no? Es ya y una vez que conozcamos la estructura de cada uno o la estructura detallada, por ejemplo, del páncreas, pues a partir de ahí podemos empezar con el estudio de para qué me sirve el páncreas, cuál es su función, cuáles son las hormonas que genera, cuáles van a ser las funciones de estas hormonas, etcétera, ¿no? Eso ya va a ser un tema de fisiología humana que también se conoce como anatomía funcional, ¿no? También existe lo que es la anatomía aplicada, que nos interesa mucho a nosotros los médicos porque en base al estudio anatómico, pues vamos a tratar de llevarlo a una aplicación clínica, ¿no? Si es que yo acá en este momento, como ven en la imagen, estoy observando, estoy palpando, estoy haciendo una palpación profunda en la zona, en la región del abdomen, en el abdomen, ¿en qué zona sería? Esta sería el mesogastrio, pues entonces voy a estar evaluando las estructuras que se encuentran en ese mesogastrio, ¿no? Y sabiendo que anatómicamente a nivel de ese mesogastrio yo voy a encontrar a asas intestinales delgadas, por ejemplo, o lo que es la aorta descendente o la vena cava, ¿no? Etcétera. Entonces yo voy a, mediante ese conocimiento anatómico, poder llevarlo a la clínica para identificar cuál es la zona que puede estar alterada, ¿no? Por ejemplo, si yo palpo la región de la fosa ilíaca derecha, anatómicamente sabiendo que en esa fosa ilíaca derecha se encuentra el apéndice y yo palpo en esa zona y el paciente genera dolor, pues voy a suponer anatómicamente de que el apéndice es la que está afectada, ¿no? Entonces la anatomía nos sirve para llevarlo hacia la aplicación clínica, ¿no? Y poder llegar a un diagnóstico del paciente, ¿no? Igual a nivel osteomuscular, ¿no? Si yo tengo a un paciente que tiene una deformidad, por ejemplo, ha sufrido una caída, y tiene una deformidad a nivel del hombro, ¿no? Eh, Como por ejemplo, que se ve el hombro un poco caído, descendido, y yo sabiendo qué ligamentos pueden verse afectados o qué fracturas se pueden haber generado ahí, puedo llegar a una presunción diagnóstica, ¿no? O si por ejemplo veo el signo de Popeye, ¿no? Que es cuando hay una sección completa del tendón del bíceps y el bíceps, como ya no tiene dónde insertarse su porción larga principalmente, entonces va a hacer que esta zona del brazo se vea muy abultada, por eso se llama signo de Popeye, ¿no? Entonces yo voy a decir, anatómicamente hablando, ahí está el músculo bíceps. ¿Y qué me puede haber ocasionado de que este músculo bíceps se haya cortado? Pues que el tendón se haya roto, ¿no? Entonces, eso es la importancia de la anatomía, ¿no? Llevar la anatomía clínica o el estudio anatómico a la parte clínica para hacer un diagnóstico a mi paciente. También existe lo que es la anatomía del desarrollo, ¿no? Que es otro tema también, cómo se desarrollan cada una de las estructuras a nivel fetal, y eso es parte del curso de embriología, ¿no?
También existe lo que es la anatomía de superficie, muy usado en, por ejemplo, la fisioterapia, ¿no? Todo, se estudia todos los relieves, todas las estructuras que sobresalen en la piel, incluso también pueden haber tendones, pueden haber venas superficiales que sobresalen, sobre todo músculos, ¿no? O rebordes óseos. Todo esa anatomía de superficie también me va a permitir identificar qué estructuras están haciendo relieve en la piel para poder pues llegar a un diagnóstico más preciso, ¿no? También existe lo que es la anatomía, la anatomía proyectiva, ¿no? Si yo sé que a nivel del cráneo está el encéfalo, pues yo me proyecto hacia afuera sin necesidad de estar viendo al encéfalo, yo sé que ahí está, ¿no? Igual, por ejemplo, si sé que a la altura de las mamilas o de los pezones se encuentra la vértebra T4, por ejemplo, y sé que a ese nivel de T4 es el origen y el término del callado aórtico, yo puedo proyectar, ¿no? Yo sé que a esa altura está el origen y el término del callado aórtico. O, por ejemplo, está también la bifurcación de la tráquea en los bronquios primarios, ¿no? El bronquio derecho primario y el bronquio izquierdo, ¿no? Entonces, yo sé que a ese nivel de verte, a ese nivel corporal, por fuera se van a encontrar estructuras internas. O, por ejemplo, a nivel del ombligo, ¿no? Yo sé que a nivel del ombligo, por ejemplo, está la terminación nerviosa que viene desde D10, o sea, desde la vértebra, desde la raíz nerviosa torácica 10, ¿no? Y yo ya puedo proyectarme por encima de 8 de 9 y por abajo de 11 de 12. ¿No? Son 12 vértebras torácicas, por lo tanto son 12 nervios torácicos. Entonces, por ejemplo, al momento de examinar a mi paciente que ha tenido un traumatismo y ha tenido una sección medular y yo voy inspeccionando la piel para saber si es que tiene sensibilidad a ese nivel y yo veo que a nivel del ombligo el paciente ha perdido la sensibilidad, indirectamente yo puedo decir, a nivel del ombligo está el dermatoma de 10. Por lo tanto, si a partir de, a raíz de, a nivel de ese ombligo, el paciente ha perdido la sensibilidad, entonces la raíz nerviosa de 10 es la que probablemente se encuentre dañada. Por lo tanto, el traumatismo vértebro-medular puede estar a la altura de la vértebra T10, ¿no? Entonces, miren todo lo que puedo sacar a partir del estudio de la anatomía, simplemente por una anatomía proyectiva. Eh, para eso tenemos pues que conocerlo, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? También existe lo que es la anatomía radiológica, ¿no? Que es parte de el estudio de otra rama, que es la radiología, ¿no? Puede ser mediante rayos X, puede ser mediante tomografías, mediante resonancias, etcétera, mediante ecografías. Pueden haber múltiples formas de ver qué está sucediendo en la parte interna, pero para ello, pues tengo que saber la anatomía básica, ¿no? Porque si no, pues no voy a saber para nada si es que estoy viendo una placa de tórax, no voy a saber a qué nivel se encuentran los lóbulos del pulmón, por ejemplo, o a qué nivel está el callado de la aorta, o cómo distingo a la tráquea, ¿no? Si yo no sé anatomía, pues voy a estar perdido en esta placa radiográfica, o por ejemplo, todo lo que es esto que es la cúpula diafragmática, ¿no? O más abajo de la cúpula diafragmática que se encuentra la cavidad gástrica, por ejemplo, ¿no? Que es el fondo del estómago, ¿no? Entonces, miren, sabiendo anatomía, yo voy a poder identificar las estructuras en una placa radiográfica o en una tomografía, etcétera. También existe lo que es la anatomía comparada, ¿no? Como vemos, nosotros partimos o provenimos de años y años de evolución y se ha visto que hay muchas estructuras que compartimos con muchos otros seres vivos que son muy similares entre sí, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un miembro superior humano que tiene pues un húmero, radiocúbito, sus huesos del carpo, sus metacarpos, sus falanges, y si nosotros lo llevamos hacia otra especie, por ejemplo, acá tenemos la pata de un
un caballo, por ejemplo, o de un auquénido cualquiera, igual voy a tener un hueso largo que vendría a ser comparado con el húmero. Voy a tener dos huesos largos también que vendrían a ser comparados con radiocúbito. Voy a tener también Voy a tener también huesos similares al metacarpo y a las falanges, ¿no? Igualmente en una ave, en un murciélago, etcétera. Muy bien, vamos a avanzar, no se preocupen por el tiempo. La idea es que también hagamos pausas cortas durante cada una de las clases para que no se agoten mucho. Igual, hasta acá hay alguna duda, estoy yendo de repente muy rápido, algo no está quedando claro, es hacer un recordatorio, un análisis de todos los conceptos básicos de anatomía para después ya poco a poco entrar en el estudio un poco más profundo, ¿no? Ok, todo bien. Perfecto. Muy bien, sigamos. Sistemas de referencia anatómica. Hay que conocer lo que es la posición anatómica estándar. La posición anatómica de estándar me va a servir a mí para poder generalizar el estudio de la anatomía. La posición es una sola, la posición anatómica, y por más que el organismo o el cuerpo o el caso de nosotros cuando examinemos a un paciente, el paciente se encuentra en posición horizontal, yo siempre voy a seguir diciendo que, por ejemplo, los pectorales van a estar anteriores. ¿Por qué? Porque yo tengo que llevar a ese paciente a una posición anatómica. Y en esta posición anatómica, que es el cuerpo humano de pie, miren, las palmas hacia adelante, que es en supinación, la posición erguida, la mirada hacia el frente en un ángulo de 90 grados con el horizonte, los brazos péndulos, es decir, a uno a otro lado del organismo, y los talones semijuntos con las puntas de los pies un poco abiertas, esa es la posición anatómica estándar. Entonces, cuando yo veo al paciente boca abajo, por ejemplo, recostado en una camilla boca abajo, yo no voy a decir que los pectorales son inferiores. No, los pectorales, los músculos pectorales siempre van a ser anteriores, porque por más que el paciente va a estar boca abajo, yo tengo que llevar a ese paciente a una posición anatómica. O por ejemplo, si yo tengo al paciente boca arriba, yo no voy a decir que los cuádriceps están superiores. No, los cuádriceps están anteriores. Anteriores es todo lo que está por delante. Posteriores es todo lo que está por detrás. En un ratito vamos a identificar eso. Entonces, yo siempre, en cualquier posición que se encuentre el paciente, lo tengo que trasladar a una posición anatómica para su estudio anatómico. ¿Ok? Por ejemplo, existen otras posiciones adoptadas, pero no son las anatómicas estándares. Por ejemplo, la de cúbito dorsal o también llamado en supino, o de cúbito ventral, que está la barriguita hacia abajo, o también llamado prono, ¿no? Ahí vemos los puntos de apoyo, o de cúbito lateral, que puede ser lateral izquierdo, lateral derecho, ¿sí? Pero siempre para llevar al paciente para su estudio, siempre lo voy a llevar hacia una posición anatómica. Muy bien, continuemos. También hay otras posiciones anatómicas, por ejemplo, en algunas patologías. Por ejemplo, la posición en Trendelenburg, ¿no? Que va a ser usada, por ejemplo, en pacientes que han sufrido de un desmayo o de un síncope, como se les dice, ¿no? Se los trata de colocar al paciente boca arriba. ¿Para qué? Para que toda la sangre perdón, boca abajo en esta posición, ¿no? Media oblicua hacia la cabeza hacia abajo, para que la sangre pueda discurrir con mayor facilidad por gravedad hacia el área cerebral y pues pueda reperfundir, llevar mayor torrente sanguíneo al cerebro, llegar mayor oxígeno
Y pues el paciente puede recuperar, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? También existe la posición flower o semi-flower, ¿no? En esta posición con la cabecera un poco levantada y también las rodillas un poco flexionadas, o la posición genupectoral o maometana, ¿no? Característico de pacientes con un poco de dolor torácico, pericarditis, insuficiencia cardíaca. Tratan de adoptar estas posiciones porque para ellos les es mucho más cómodo, sienten mayor alivio en esas posiciones, ¿no? Entonces son posiciones adoptadas en algunos tipos de patologías, ¿no? O algo muy clásico en el COVID, ¿no? Por ejemplo, en COVID, ¿qué hacían con los pacientes que iban a UCI? Los colocaban en decúbito prono, ¿no? Así, en decúbito ventral, porque se vio que así los pulmones iban a tener mayor expansión y pues por ese lado podrían tener, el paciente adquiría mejor oxigenación, ¿no? Entonces son posiciones de acuerdo a las patologías que se pueden adoptar. Pero no se olviden que siempre para el estudio anatómico yo tengo que tener en cuenta mi posición anatómica estándar. Antes de que se me corte esta parte, vamos a hablar un poquito rápido de los ejes del cuerpo. Y esto es muy importante, chicos, porque va a servir de mucho para al momento que ya entremos a hablar de cada uno de los segmentos, para que se les sea más fácil el estudio de la anatomía, ¿sí? Tenemos planos y ejes. Los ejes son simplemente una continuidad de puntos, ¿no? Es como una flecha que atraviesa todo el organismo. Tenemos, por ejemplo, el eje longitudinal, que va desde los pies hasta la cabeza. O sea, lo va a atravesar al organismo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿no? Es un eje longitudinal. Si yo uno muchos puntos o muchos ejes longitudinales, pues voy a formar este plano, ¿no? Si yo a todos los ejes, que son una línea nada más recta, los uno entre sí, muchos ejes longitudinales entre sí, recordar que el eje longitudinal pasa por la mitad del organismo, ¿no? Va de arriba hacia abajo, pero pasa por la mitad del organismo. Entonces, si yo uno muchos ejes longitudinales, voy a formar este plano, que es el plano mediano, o sea, el plano medio del organismo. Y pues voy a dividir mediante este plano al organismo en dos, en un lado derecho y en un lado izquierdo. Entonces el plano mediano va a dividir a lo que es el organismo en dos mitades, derecha, izquierda. Por otro lado, también tenemos a este plano, si yo uno también al eje longitudinal, pero ya no en posición antero-posterior, o sea, de adelante hacia atrás, sino en posición de derecha a izquierda, voy a tener este eje, este plano de acá, que es el plano amarillo, perdón, plano verde. Este plano verde va a pasar y va a cortar también al organismo en dos, pero ya no va a ser una mitad derecha y una mitad izquierda, sino va a ser una mitad anterior y una mitad posterior. Entonces, miren, un plano mediano o medial que va a dividir al organismo en derecho e izquierdo. Un plano coronal que va a dividir al organismo en anterior y posterior. Hacia adelante anterior y hacia atrás posterior, recordemos que es una posición anatómica estándar. Tenemos también otros ejes, ¿no? Por ejemplo, el eje sagital. Sagital es como una flecha, una sajita, ¿no? Que viene desde anterior a posterior, así, de adelante hacia atrás. Es como si lo estuviéramos tirando una flecha al organismo desde adelante hacia atrás. Si yo uno muchos ejes sagitales en el plano horizontal, pues voy a encontrar el plano horizontal, ¿no? Y estos planos horizontales yo los puedo trazar infinitas veces a cualquier nivel que desee. Por ejemplo, puedo trazar un plano horizontal a nivel de los arcos ciliares, puedo trazar un plano horizontal a nivel de la línea clavicular, puedo trazar un plano horizontal a nivel de las mamilas, puedo trazar un plano horizontal a nivel del ombligo, etcétera, ¿no? Entonces, los planos horizontales pueden ser infinitos. También está el eje transversal, ¿no? El eje transversal va a dividir al organismo, pero ya no como el sagital de adelante hacia atrás, sino de derecha a izquierda. O sea, va a ser un eje que pasa de derecha a izquierda. Ese es el eje transversal. Y este eje transversal me va a ayudar para lo que es desde el medio hasta lateral.
¿ya? Es decir, desde medial, lo que está hacia la línea media, y más hacia afuera, lo que es lateral. Ya chicos, vamos a explicar nuevamente esto en el próximo video. Traten de estirarse, tomar un poco de agua, vamos a hacer una pausa activa y les mando el siguiente link para entrar.